Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy les hablaré sobre lo que ha sido, o bueno, lo que fue, la intervención al programa regional de VIH-Sida e ITS del Estado de Mérida, lo cual constituye una aproximación a la criminología organizacional. Yo soy Josué Lande Balestrini y el esquema que tendremos para esta ponencia es, primero vamos a dar una breve introducción, vamos con el marco institucional, las bases legales que conforman el tema, el marco criminológico o las teorías criminológicas pertinentes que aplican al caso, la metodología y los resultados. Bien, en cuanto a la introducción, tenemos primero que tomar en cuenta que el VIH es distinto a el SIDA. El VIH es el virus que se transmite, mientras que el SIDA es la fase terminal por la enfermedad. Por lo cual constituyen dos cosas totalmente distintas a pesar de que están muy relacionadas. Tenemos que tomar en cuenta, en base a este tema, el asunto de los derechos humanos en torno a las personas que tienen VIH, por lo cual las mismas no pueden ser discriminadas y muchas de ellas, en efecto, son, como en el cuarto punto se toma, población LGBTIQ, que pueden ser lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queers o otros. En cuanto a esto, la Corte Suprema de Justicia, actual TSJ, en 1999 hizo un llamado bajo sentencia al Estado para que pudiera garantizar los medicamentos a todos los seropositivos, es decir, todas las personas que sufrían de VIH y que estuviesen inscritas en los programas regionales, para que no llegaran a fase SIDA y pudieran tener siempre este tratamiento que además es excesivamente costoso. Un antirretroviral fácil puede rozar los 350 a $500 y una persona seropositiva no va a necesitar solo un antirretroviral, sino que generalmente son esquemas combinados. Necesitan de 2 y de 3 dependiendo del caso. Entonces, ya por ahí tenemos un grave problema porque uno de los asuntos bases de este trabajo es que había escasez y además de la escasez, no llegaban regularmente los medicamentos y además se distribuían de mala forma. Para hablar un poco de lo que es el marco institucional, voy a resumir esto. Existe una coordinación y 3 sectores básicos: la consulta de VIH, la consulta de infecciones de transmisión sexual y el área administrativa, las cuales las 3 fungen en sitios distintos. Una en Corpo Salud, otra y las otras 2 en el hospital. Las 2 consultas son en el hospital. Sin embargo, entre las 2 consultas existe contacto, pero no es mayor el contacto que existe. Sin embargo, la consulta de VIH, además de los especialistas y todo el laboratorio, enfermería y nutrición, tiene a su cargo la farmacia. La farmacia sirve para también la consulta de ITS, pero la farmacia está cerca de la entrada del hospital, mientras que los otros 2 están en el nivel mezzanina. Entonces ya por allí hay cierta distancia que ellos no sabían manejar, porque la farmacia funcionaba de forma medianamente autónoma y no, sí, en efecto, rendía cuentas, pero habían detalles que se omitían. De hecho, parte del trabajo fue organizar y cruzar las datas de farmacia con consulta, porque ambos tenían diferencias altamente notables. Bueno, finalmente en ITS, en la consulta de ITS están los médicos, profesional de enfermería y en el área administrativa 2 secretarias. Para hablar del marco institucional, también tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico. ¿Qué fue lo que vimos a primera instancia después de los primeros estudios? Bueno, existían denuncias sobre la venta de medicamentos, más que no tanto en Mérida, aunque sí, pero más que todo por contrabando hacia Colombia y venta allá. ¿Qué pasa? Que, entre otros asuntos, una persona puede estar registrada en Mérida, pero no necesariamente esto se cruza con la base de datos a nivel nacional, por lo cual puede también estar registrada en Barinas y en San Cristóbal. Entonces una persona puede retirar su medicamento haciendo una ruta desde Barquisimeto, Barinas, Mérida, Táchira y venderla allá,
vendiéndola toda o vendiendo parte de ella. O el que solo está inscrito acá porque no conocía tal modalidad, pues retiraba sus medicamentos acá, no se los tomaba e iba y los vendía en Colombia. Obviamente a un precio inferior al que está en los mercados, pero con una alta ganancia, tomando en cuenta que es gratuito el tratamiento. Bueno, una data sin depurar de hacía más de 10 años, excesivas defunciones que o no estaban o sí se notaba que en la data que ya había muerto la persona, pero seguía estando en la data de personas activas. Discordancia entre datas de farmacia y de consulta, por lo cual teníamos además vidas en riesgo por falla de medicamentos que no llegaban de forma regular y que además los que retiraban de forma regular parte de ellos lo vendían en el extranjero o en Mérida, lo cual constituía que los que no tenían un fácil acceso se les dificultara más, además de falta de comunicación entre los departamentos o entre las partes y falta de capacitación en los mismos, tomando en cuenta que muchas veces no sabían cómo hacer una consejería, dícese de explicarle a la persona que si sale cero positiva, luego el examen, cuáles son los pasos a hacer, el acompañamiento psicológico que debe llevar, las consecuencias que trae el uso de los antirretrovirales, porque son medicamentos que también tienen muchos efectos secundarios y muchos otros factores asociados. Además de que allí también van personas privadas de libertad, por lo cual muchas veces estos no eran tanto lo discriminado, sino que no llevaban el trato adecuado, no por parte del personal hospitalario, sino por parte de los funcionarios de los custodios, quienes dificultaban parte de la consulta. Entonces, parte de la capacitación también tenía que ir enfocada al trato hacia los custodios. Entonces, bien, en cuanto a las bases legales, aspectos que teníamos que tomar en cuenta, teníamos la sentencia previamente nombrada de la Corte Suprema de Justicia, la no discriminación, la ley de medicamentos, que entre otras cosas te plantea que no se pueden vender acá medicamentos que no están debidamente registrados, cuestión que en Colombia pasa exactamente lo mismo. Si hay un medicamento que no está registrado, no se puede vender allá. Entonces, cuando te llevas un medicamento de acá para allá, nos lleva a hablar de contrabando, indiscutiblemente, y eso conlleva también una serie de problemas. Además de esto, los derechos humanos, y sobre todo los centrados en los objetivos de desarrollo sostenible, que hacen que pensemos en las alianzas interinstitucionales y además en la prevención al VIH, que están claramente definidos, además de la educación que debe llevar una persona tanto en su vida sexual como en su vida cotidiana, que hace parte de todo este entramado. Además, el Estado de Mérida en el 2014 se hizo una declaración de no discriminación, siendo la primera en todos los estados que la hacía hacia la población LGBTIQ, cuestión que no tenemos todavía en otros estados, y también, bueno, en la Universidad de los Andes también se encuentra. Ya hablando de las teorías criminológicas que tenemos que ver, siendo breve con esto, tenemos el etiquetamiento. Una persona que tiene VIH es altamente etiquetada, discriminada por eso, porque ese tiene VIH, o incluso tiene SIDA por el desconocimiento de las personas, lo cual lleva a que las personas puedan tener conductas desviadas al momento de reaccionar a esa etiqueta y asumirla. La anomia, planteada por Merton, establece que la sociedad y los objetivos y los fines para alcanzarlos, los métodos para alcanzarlos son distintos, por lo cual la persona tiene que acudir a medios ilícitos o a fines ilícitos para poder lograrlo. Por ejemplo, estas personas necesitaban vivir, necesitaban comer, y el único método de sustento era vender sus pastillas. Pero
pero a su vez esto perjudicaba su salud. Tenemos que tomar en cuenta los puntos de viaje que, de acuerdo a la edad que tenga la persona, estos nos van a hacer ver por qué la delincuencia baja luego del matrimonio, luego de tener hijos, o aumenta luego de una pérdida de un familiar. La violencia estructural de barata, los vínculos sociales, que son aquellos que hacen que no delincamos, basados en la asociación que tengamos nosotros con la sociedad, basándonos en la familia, el apego a las normas y otros por el estilo. La asociación diferencial plantea con Sutherland más que todo en delitos de cuello blanco, pero que en nuestro caso hace referencia a que las personas se asocian porque tienen unos mismos valores y unos mismos fines para cometer determinados delitos, lo cual se podía ver en grupos medianamente organizados para esta venta. La teoría del aprendizaje social de Bandura, que bueno, no hay que básicamente consiste en que todo aprendizaje no es innato, sino que se va desarrollando a lo largo de la vida, y la acción situacional, que combina parte de estas y básicamente te plantea que bajo ciertas circunstancias, basados en qué tanta vigilancia haya, qué tanto autocontrol tenga la persona, además de los estímulos que existan, la persona va a preferir delinquir o no hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué resultados tuvimos? Basándonos en una metodología de acción, en observación y observación participante. Ahorita se me fue el otro. Bueno, teníamos un esperado, teníamos inicialmente 5.200 pacientes en la data, una base de datos no cruzada, no inclusiva y no depurada. Había fuga de medicamentos, falta de contactos con ONGs que también traen, por ejemplo, preservativos, que hacen campañas de difusión y educación, falta de capacitación del personal, inexistencia de contacto con otras áreas, y se pensaba que podíamos actuar sobre unas 10.400 personas en impacto directo y 100.000 personas en impacto indirecto, lo cual constituía cerca del 0,01% de la población del estado. Lo que obtuvimos fue que depurando a lo largo de 6 meses, ya la base de datos tenía 2.779 pacientes, bueno, menos de 6 meses, cerca de 3 meses realmente. Teníamos una base de datos nueva, inclusiva, depurable continuamente, un control en número de medicamentos, a quién se le daba, con qué cereales, contactos con las ONGs que ahora ayudan de forma directa o en algunos casos indirecta al programa, grupos de apoyo hacia personas que sufren VIH, una consejería dada hacia los pacientes y hacia el personal hospitalario para que también las otras áreas del hospital no los discriminaran y supieran cómo tratarlos, así como mecanismos internos de control, por lo cual, tomando en cuenta el número de personas que acuden al hospital diariamente y todas las personas a las que se les dio esas consejerías que duraron cerca de una semana, además de las consejerías que se dan diariamente, se llegó a unas 142.400 personas en impacto directo, por las primeras, en cuanto a las 4 personas con las que está directamente asociada la persona que sufre el VIH, y 182.500 personas de impacto indirecto, constituyendo el 39% de la población merideña. Póstumo a la intervención, luego de un año cotejando, ya la base de datos tiene 1.213 pacientes, la base de datos sigue siendo depurable, hay un mayor control, se dan consejerías anuales, semanales, de forma continua, y el Estado ya deja de perder $1.750.000 mensuales en medicamentos que se estaban fugando, por lo cual, más allá de la parte económica, lo más importante fue crear una conciencia en los propios pacientes para que entendieran que su vida estaba en peligro al dejar de tomar su medicación. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.